Durante siglos se han empleado métodos de encriptado para evitar que algunos mensajes fuesen leídos. Documentos extraños que han sido un misterio durante muchos siglos. Códigos, mensajes, claves cifradas que han permanecido latentes sin que nadie haya sabido su significado. Sin que nadie haya encontrado por el momento lo que en su época llamaron la piedra Roseta. Enmascarar mensajes sensibles de reyes, de ejércitos, de personalidades importantes en cualquier lugar del mundo. Esta noche nos sumergimos en el mundo de los códigos secretos. Comienza Abismo, una nueva era. Pues muy buenas noches desde el auditorio de Monzón, una de las localidades que siempre nos acoge con esa maravilla, sobre todo con esos guiños que hoy tendremos también hacia los caballeros templarios, porque sin duda hablar de Monzón es hablar de la Orden del Temple, es hablar de aquellos 9 primeros caballeros que buscaban casi como esa protección de los santos lugares, de los caminos que recorrían toda Europa y que algo encontraron en ese templo de Salomón cuando empezaron a excavar. Y había posiblemente diferentes mensajes también encriptados que utilizaban. Así que esta noche vamos a hablar de ello. Y tenemos aquí, pues yo a mi derecha, profesor Jaime Arenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás? Vaya fin de semana llevamos aquí en Monzón, ¿eh? Sí, bastante, ¿no? Habéis tenido con... Bueno, hemos tenido un evento que se llama Metamonzón, que es el segundo año que se hace, y la verdad es que ha estado muy bien. Ha habido gente de muchísimos países. Era un tema, un evento cuyo tema era la tecnología blockchain y las criptomonedas, que tienen mucho que ver con el tema de la encriptación. Luego lo comentaremos. Y bueno, como aquí siempre nos reciben espectacularmente bien, pues ayer tuvimos también una cata de vino y hoy ya finiquitamos con este programa. Genial, pues al otro lado de la línea, en algún lugar del mundo, como suele ocurrir, tenemos a Desafío Viajero Luis Tobajas. Buenas noches, Luis. Luis, ¿me escuchas? ¿Por algún lugar de la estepa española? Te escucho perfectamente y estoy ahora mismo en la Moncayo, así que bastante cerca de vuestra presencia ahora mismo, ¿no? Un lugar igualmente lleno de misterio, la montaña mágica, así que qué mejor lugar que este para hablar de códigos secretos y de criptografía, amigos. Pues mira, si estás allí, igual te cuento algo de códigos secretos de la zona del Moncayo, que poca gente conoce y nunca lo he contado. Si me lo recordáis, algo Vale. soltaremos. Aquí Venga. tenemos también a nuestro querido amigo Jesús Guerrero. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido de vuelta, Abismo. Bueno, Abismo es uno de los mejores programas del mundo y es un honor que además esté no solo en Aragón, en nuestro país, sino especialmente en ese auditorio de San Francisco de Monzón, que como bien decía Jaime, acaba de acoger el Metamonzón, donde se ha hablado también de una manera indirecta alrededor de lo que supone la tecnología blockchain y la criptografía, y el hecho de poder participar en este nuevo formato en el que yo creo que vais a petarlo una vez más, pues la verdad es que es un honor el hecho de que me vayáis a invitar a estar en esta mesa con estos invitados que tienes a tu lado, Nacho. Oye, criptografía. Sí, bueno, la criptografía, que como todo el mundo sabe o entiende, al final viene desde los tiempos más complejos, en el sentido desde intentar guardar un secreto de un emisor a un receptor, a aquellos gobiernos, ejércitos, diplomáticos que querían transmitir un mensaje y en donde prácticamente siempre es entre aquellos que quieren pasar el mensaje y la eterna lucha o partida de ajedrez entre aquellos que quieren descifrar el mensaje. Esto ya viene desde los tiempos inmemoriales hasta ya una época más actual y realmente todo el concepto de criptografía ya aparece con Friedman en 1923, en donde de alguna manera, pues a posterior a la Primera Guerra Mundial, se empieza a hablar de una manera más compleja. Pues es un tema interesantísimo. Llevamos tiempo queriéndolo tratar, así que también tenemos hoy aquí a Dani Higueras, que viene desde Barcelona. Bueno, en su canal de YouTube, en Mr. Krell. Dani, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, compañeros. Lo primero, darte las gracias por darme la oportunidad de debutar en Abismo, un programa que le tengo un cariño especial y el cual nos ha dado muchas alegrías y yo creo que nos quedan muchas alegrías que vivir con Abismo, y dar las gracias a Monzón
por supuesto, que es lo más cerca de estar en casa sin llegar a estarlo, ¿no? Así que, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues, Jaime, para hablar de todo este tema de códigos secretos, lo que tenemos es que viajar en el tiempo, ¿no? Y marcharnos casi hasta las épocas de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Efectivamente, Nacho, la verdad es que ya nos decía Heródoto de Halicarnaso, allá por el año 500 antes de Cristo, como cuando las ciudades jonias estaban preparándose para una incursión, una gran rebelión, y se escuchaban esos tambores de guerra, pues nos contaba cómo Istello de Mileto se encontraba en la corte del rey persa y tenía que mandarle de forma inmediata un mensaje a un compatriota suyo, que era Aristágoras, y no sabía cómo hacerlo. Era muy complicado en ese momento enviar un mensaje a través de mensajero, los caminos estaban vigilados, y entonces, pues tuvo una idea brillante, que es una de las primeras comunicaciones no encriptadas, pero sí ocultas, de las que tenemos conocimiento. ¿Qué es lo que hizo? Pues cogió a un esclavo, le afeitó la cabeza y le tatuó el mensaje. Posteriormente le dejó y esperó a que le creciera el pelo y por lo tanto el mensaje quedase oculto y lo envió a Mileto, donde estaba su compatriota Aristágoras. Cuando él llegó, no tuvieron más que afeitarle la cabeza y pudieron leer este mensaje. Es un ejemplo de que en la antigüedad ya existía esta preocupación por la transmisión de información secreta de forma oculta, y la verdad es que muchas veces lo hablamos y parece que siempre volvemos un poco a lo mismo, pero este tipo de innovaciones casi siempre se desarrollan en la esfera militar, en la esfera bélica. De hecho, ya Eneas el Táctico, que era un autor griego del siglo IV, antes del siglo IV antes de Cristo, ya nos hablaba de ello, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época es verdad que muchas veces utilizaban métodos de ocultamiento. No era tanto una transformación del mensaje por una técnica criptográfica, como puede ser la transposición, que es esa técnica en la que se cambian las letras para que el mensaje sea ilegible, sino que lo que hacían era realmente ocultarlo. Por ejemplo, Cicerón, que era un orador romano, que yo creo que a todo el mundo le sonará, pues por ejemplo en sus cartas, como sabía que las cartas eran leídas por los esclavos mensajeros, que luego al mejor postor le revelaban el contenido de las mismas, o incluso por los propios secretarios de las personas a quien se las enviaba, lo que hacía era directamente cambiar los nombres. Por ejemplo, no hablaba nunca de Pompeyo, sino que hablaba de Epícrates o de Sampticestus. Le iba cambiando el nombre. Luego, por ejemplo, Julio César nos cuenta él en su obra La Guerra de las Galias, que por cierto es un tratado que yo creo que es un imprescindible para todo aquel que quiera tener una cultura general, el poder leerlo. Él siempre utilizaba la transposición, escribiendo siempre la cuarta letra en vez de la que correspondía. Es decir, si tú tenías que escribir, por ejemplo, Platón, pues la P de Platón se convertía en una T, porque contabas 4 letras. Pero además había otra posibilidad que era bastante curiosa y que él mismo la describe, que era escribir en latín, con el peligro que tenía que los bárbaros contra los que luchaba, esos galos, podían conocer el latín, pero lo hacía con el alfabeto griego, pueblo con el que los galos no habían tenido contacto y por lo tanto no lo sabían descifrar, aunque pudieran llegar a conseguir el mensaje. Él nos lo cuenta así, él nos decía, y esto es un extracto de la Guerra de las Galias: esta, refiriéndose a la carta, la envía escrita en letras griegas para que si nuestra carta era interceptada por los enemigos, no se puedan conocer las decisiones. Si no puede llegar, le ordena que arroje la jabalina al mensajero con la carta pegada a la correa dentro de las fortificaciones del campamento. Esto ya era la última medida cuando le estaban persiguiendo los galos al romano mensajero y no podía llegar. Tenía orden, antes de que lo capturaran, de coger la carta, ponerla en la jabalina, que es una lanza, no es el pilum que llevan los legionarios, es diferente, y tirarla por encima de la muralla con el peligro de atravesar a alguno de sus compañeros, pero de poner a salvo ese mensaje. Y luego
también Eneas el Táctico, en ese tratado que hace extensísimo sobre métodos de ocultación de mensajes, nos cuenta uno que yo creo que es interesante, aunque seguramente a día de hoy no sería nada práctico, ¿no? Y es un sistema que yo no sé cómo clasificarlo, porque, bueno, pues lo que hacían, fíjate, establecía una correspondencia entre las letras del alfabeto y agujeros que le hacían a una taba. Una taba es un hueso, ¿sí?, de los que tenemos los mamíferos, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían en este sistema era que asignaban los valores a cada una de las caras de la taba y a cada uno de los agujeros. Y cuando tenían que escribir, pasaban por la primera letra una aguja con un hilo y lo sacaban por la segunda. Lo metían por la tercera y lo sacaban por la cuarta. Y así, digamos, que iban cosiendo alrededor de la taba, generando un entramado y un enrollado en hilo de la taba que el que recibía el mensaje tenía que desenrollar, y además teniendo en cuenta que las letras que él iba a obtener estaban en sentido contrario, porque empezaba por la última. Bueno, obviamente durante la evolución de la humanidad, hemos evolucionado de una manera increíble hasta las más modernas técnicas de encriptación, como hablábamos hoy aquí en este evento de Metamonzón, que se basan principalmente en encriptación asimétrica, sobre todo, por ejemplo, la encriptación básica de Bitcoin se hace a través de un algoritmo matemático que es el SHA-256, por cierto, logaritmo creado por los servicios secretos americanos, que lo que hace es que sin una clave privada tú nunca vas a poder... Bueno, se compone de dos claves, ¿no? Digamos la dirección. Entonces tú tienes una clave pública que es la que ve todo el mundo, pero esa clave pública, los mensajes que le llegan solamente pueden desencriptarse con una clave privada, que es como tu llave, tu contraseña, que eso no se lo puedes dar a nadie. Vamos a ir desgranando poquito a poco los diferentes temas. Hablaremos también de la máquina Enigma y hablaremos de un montón de iremos así una especie de orden cronológico, porque, bueno, Luis Tobajas, sí que tenías un poco esas épocas previas al medievo. Luego hablaremos también de unos códigos ocultos, Jaime, que son imprescindibles también, que es el código oculto de la Biblia, que tanto se había hablado sobre él y que poco a poco se iba desgranando y se iba conociendo. Luis, cuéntanos. Por supuesto, es que hemos hablado del principio, pero tal vez el principio sería el que acabas de comentar, ese código oculto de la Biblia tan polémico, ¿no?, que surgió en los últimos años y que algunos pensamos que es fruto del azar o de la casualidad, ¿no? Si nos ponemos simplemente a buscar en el Quijote, como si fuera una sopa de letras, distintas profecías pasadas y futuras, seguro que podríamos encontrar algo, ¿no? Pero ya pasaremos por ahí. Efectivamente, Jaime ha hablado muy bien de esos códigos de encriptación de la Edad Antigua. También, ¿no?, se utilizaban cosas como enrollar en láminas fundidas de plomo distintos mensajes para que las mujeres se los colocasen como si fueran pendientes y al llegar al destino correspondiente entregarían ese mensaje que se encontraba oculto en sus propios pendientes. También en la antigua Roma se hacían cosas, por ejemplo, como en una herida que tuviese alguien, un soldado, un esclavo, etcétera, en las propias láminas donde se solían aplicar las hierbas medicinales, pues allí mismo también se solían introducir mensajes ocultos para que su destinatario, el momento en que la retirase, los pudiese leer. Pero fíjate, si avanzamos en el tiempo, nos encontramos ya en la Edad Media y en los códigos de encriptación son tremendamente originales. Yo creo que todos hemos oído hablar, ¿no?, de la tinta invisible, pero ¿cómo era la tinta invisible, por ejemplo, en el siglo XVI? Bueno, pues se utilizaba zumo de limón. Se utilizaba zumo de limón, que con un pincel era escrito el mensaje que se trataba de transmitir, y la forma en la que una vez que había desaparecido, porque si había secado ese zumo era necesario para poder volver a verlo, era calentarlo. Se calentaba la superficie donde estaba ese zumo de limón en el que se había escrito el mensaje y conseguíamos descubrir cuál era el contenido. Pero fijaros qué curioso, nos vamos a ir al siglo XVI y aquí apareció un personaje, un polímata italiano llamado Giambattista della Porta, que él se inventa un código de criptación súper original. A mí esto me ha parecido fascinante y me gustaría conocer vuestra opinión. Claro, estamos en una época en la que
Giambattista della Porta tenía amigos que se encontraban encarcelados por la Inquisición, ¿no? Y él se dio cuenta de que los guardias de la prisión requisaban cualquier tipo de objeto que se intentase meter en la celda. Cualquier tipo de objeto menos uno, los huevos. Si, por ejemplo, alguien le llevaba a un preso unos huevos, pues como era algo totalmente inocente, que no habría ningún tipo de posibilidad, ni que se autolesionase, ni que se escapase con eso, los huevos sí que los dejaban meter, ¿no? Bueno, pues Giambattista della Porta inventó un sistema donde él utilizaba distintas tintas con vinagre, de manera que él escribía con estas tintas en la superficie de la cáscara del huevo. Por la formulación química que utilizaba, ese mensaje que escribía en la cáscara del huevo era absorbido por la propia cáscara y se introducía en la en la clara del huevo. A continuación lo que hacía era cocer el huevo y ya teníamos impreso ese mensaje en el huevo cocido. Lo que hacía en el siguiente paso era pues, ir a la cárcel, al carcelero correspondiente le decía, mire, simplemente traigo unos huevos, le entregaba los huevos al preso y ahí aparecía el código oculto en el momento en que simplemente abría ese huevo duro, leía el mensaje y ya se lo podía comer. Que me parece una técnica totalmente ingeniosa que se aplicó ahí durante la Edad Media, ¿no? Y otro de los objetos probablemente más misteriosos dentro del ámbito de los códigos ocultos es el disco de Festo, ¿no? Jaime ha hablado de los primeros, pero tal vez incluso si nos refiriésemos, Nacho, a cuál es el primero de los documentos impresos de la historia, tendríamos que hacer referencia a este disco de Festo, ¿no? Que creo que es muy icónico, lleno de esos signos y esos símbolos que van haciendo una espiral en ese óvalo que al mismo tiempo significa que es el disco de Festo, ¿no? Fíjate, el disco de Festo es encontrado el 15 de julio de 1908 por un arqueólogo, una vez más italiano, Luigi Pernier, en una excavación en el Palacio Minoico de Festos, al sur de Creta, y no se ha podido determinar en la actualidad cuál es el sentido, el origen y el significado de este disco de Festo. Simplemente se ha podido datar en la Edad de Bronce, más o menos, en torno al 1850, 1700 antes de Jesucristo. Por eso decimos que sería el primer documento de la historia. Y cuando hoy nos enfrentamos directamente a ese disco, lo que estamos viendo es un disco de arcilla cocida, con una serie de inscripciones en el reverso y en el anverso, y que tiene aproximadamente 61 símbolos y signos. No tenemos ni idea de esos signos y símbolos que vemos, 30 en una cara, 31 en la otra, qué significan, ¿no? Y por eso, cuando nos encontramos ante elementos como el disco de Festo o el propio manuscrito Voynich, del que también podemos mencionar, ¿no? ¿Qué demonios hay encriptado ahí? La única pregunta que nos podemos hacer es ¿quién lo hizo, para qué y qué significa? Bueno, estoy aquí viendo el disco que estás comentando de Festo y la verdad es que es como una especie de rueda solar que va en esa espiral, como va avanzando con unos extraños símbolos. Recuerdan incluso a esos mensajes mayas que tardaban tiempo en descifrarse. Pero la verdad es que uno de los códigos ocultos más interesantes, Jaime. El disco de Festo para mí tiene una cosa que es quizá lo más importante de todo. Y es que es un disco en el que los símbolos están grabados mediante presión. Es decir, tenían ya piezas moldeadas con el signo que querían dejar plasmado en la arcilla. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que quiere decir es que aunque solo hayamos encontrado uno, esto era algo habitual. Es decir, no iban a hacer esos moldes solamente para una obra. Luego es verdad que los símbolos son realmente increíbles. Hay algunos que directamente parecen un punky, porque es una cabeza con un pelo como si fueran crestas. Tenemos una especie de cabezas de animales, tenemos algún pájaro. Como cascos también, ¿no? Aparecen... Pero lo cierto es que, claro, no se parecen a la escritura cuneiforme, que al principio se pensó que podía ser, que viniese de los sumerios. No se parece a los jeroglíficos egipcios, no se parece a ningún alfabeto posterior conocido ni de la Grecia clásica ni de la Roma clásica. Tampoco hay alfabetos asiáticos que se han encontrado que compartan estos signos, con lo cual es un misterio en sí el significado que pueda tener,
sobre todo por eso, porque no sería el único que se hizo, sino que tenían herramientas preparadas para llevar a cabo una producción, no digo que masiva, pero sí seguramente de muchos de estos discos en los que seguramente nos contarían alguna historia, que quizá para esa civilización no era un mensaje oculto, pero que desde luego para hoy, para nosotros, lo es. Y cuando se refería a Luis, por apuntar simplemente los mensajes ocultos de la Biblia, obviamente no podemos dejar de mencionar la Cábala, ¿no? Esa interpretación de la Torá judía, que es el Pentateuco nuestro, y de esos mensajes que posiblemente estén ocultos. Pero los cabalistas, ellos dicen que tampoco llega a ser un encriptado. Es un mensaje. Un día tenemos que hacer un programa sobre Cábala. De los mayores expertos en Cábala que hay en el mundo, ella es de Zaragoza y vive en Barcelona. Está de profesora en la Universidad Pompeu, Lucía Conte. Y que le llamé para ver si podía contarnos hoy algo, pero haremos un programa sobre Cábala, porque la cabalista es tremendo. Entonces no vamos a hablar más de la Cábala. No, pero tienes el Atbash. Spoiler. El Atbash, que es el método de encriptado que también aparece en los códigos ocultos de la Biblia, que es el método de espejo, que es la A pasa a ser Z, la B pasa a ser X, etcétera, ¿no? Y ese método de espejo, bueno, tú sí que lo conoces, Jesús. Sí, bueno, el Atbash... Los templarios, bueno, hablan de los templarios, que fueron los primeros manuscritos que encontraron alrededor del Templo de Salomón, en donde, como muy bien has dicho, es fácil. O sea, la A pasa a hacer la Z, la B pasa a hacer, van en inversa, ¿no? En método espejo. Lo que pasa es que también hay un dilema, si el alfabeto en este caso es en castellano o era en hebreo. Entonces, imaginaros el grado de complicación que había entonces. Alrededor de los templarios hablaban que el código Atbash lo utilizaban. De hecho, los primeros manuscritos que se conocen son del siglo VI. Y luego también los templarios utilizaban el famoso alfabeto templario, utilizando la cruz de las 8 beatitudes, en donde de forma superpuesta, pues también de alguna manera es muy fácil. La A era así, la B era así, la C era así, la D era así, y a partir de ahí se iba cerrando el triángulo, pasando ya a partir de la L, de la M, de la N, ya era con un puntito. Bueno, era muy simple, pero de alguna manera también había que conocerlo. En definitiva, por ejemplo, se puede decir que los templarios inventaron la letra de cambio. Se oye comúnmente que al final era una especie de cifrado. Antes, a la hora de circular por los caminos los peregrinos, pues no es como ahora. Los caminos eran inseguros, había muchísimos ladrones y alguien que podía ir con 100 monedas de una moneda tipo en la época, pues lo más normal era que le robaran, a no ser que tuviera una escolta o fuera alguien de familia adinerada. ¿Qué era lo que se hacía? Pues alguien que iba en Francia, por ejemplo, depositaba una cantidad en una de las casas del temple, había un código cifrado que cuando iba a otro lugar, a 200, 300, 500 kilómetros, esa persona presentando el código en otra de los monasterios, posadas o casas del temple, le devolvían exactamente la misma cantidad. O sea, que eran todos conocedores. Eran todos conocedores, tenían ese código oculto. Cuidado, estamos hablando de que una persona viajaba sin dinero, apenas para subsistir, y podía volver a recibir a 200, 500, a 1000, a 2000 kilómetros. Estamos hablando hace, pues en el año 1200, 1300, cuando prácticamente, pues bueno, no existía ningún nido de comunicaciones más allá que el oral o algún pájaro o alguna cosa. Entonces, estamos hablando que, bueno, eso ya era muy avanzado para los tiempos. Estamos hablando de los caballeros de la Orden del Temple, que como bien sabéis, pues bueno, conocían la astronomía, las álgebras, las matemáticas, como pasa ahora con el tema del cifrado. ¿Cuál es la diferencia ahora? Como bien decía Jaime, ahora mismo el código de cifrado utiliza más, pero ya los avanzados, técnicas más asimétricas, más matemáticas, y ahora ya vamos hacia el cifrado cuántico, que podemos hablar más adelante, que ya habla no tanto de las matemáticas, sino que utiliza la física, los fotones, la superposición, e incluso el código, antes de ver, puede ser adulterado por el observante para intentar que no lo pueda entender la persona que lo recibe. Es decir, hablamos de lo que es la tecnología cuántica. Hace poco vimos una noticia del 17 de enero del año 2023, apenas hace unos días, de que por fin hablaban, pero así, especialistas importantes de varias universidades decían que la tecnología o el cifrado, tal y como lo conocemos ahora mismo, había muerto. Había muerto, es decir, ya ahora el cifrado cuántico, que decían que se utilizaba de forma experimental, ya cogía una fuerza importante, y esto seguramente va a cambiar el paradigma en el muy corto y en el corto plazo.
Jesús, estábamos hablando de los templarios, claro. Aquí fue ese último reducto de España, podemos decir, de los caballeros templarios. Además, viene todo por esa fecha del 18 de marzo, creo que era 1314, con Jacques de Molay, que fue el último gran maestre de la Orden Templaria, que a las puertas de Notre Dame, hacia Felipe IV y Clemente V, ¿no?, que fueron los que acusaron, aunque luego estaba diferentes documentos que se han encontrado donde parece ser que redimía el propio Papa Clemente V a los templarios, como eran diferentes cartas, ¿no?, que se encontraron en los archivos secretos vaticanos. Pero claro, él además con esa maldición que le maldijo a las dos personas y parece que se fueron cumpliendo. Eso también es muy interesante. El mundo de los templarios lo volveremos a tocar porque sabemos muy poco de ellos. Estás hablando de esos mensajes ocultos, pero ¿qué encuentran ellos? O sea, esta gente, dices, claro, idolatría al Baphomet, hablaban de esas acusaciones por tantísimas cosas, ¿no? Pero realmente lo que ellos ansiaban y buscaban era un conocimiento de la sabiduría, que era con esos iniciados, como iban de aprendices, como iban avanzando hasta llegar a diferentes niveles dentro de los templarios. Por eso que los mensajes ocultos, secretos para estos grupos tenían que ser clave, tenían que ser importantísimos, porque, claro, los templarios levantaron las envidias de todos los reyes. Sí, bueno, por ejemplo, acabas de nombrar unas palabras mágicas, por decirlo de alguna manera. Una de las acusaciones que tienen contra la Orden del Temple es que adoraban brujería, el tema del Baphomet. El Baphomet con el código Abash, si tú lo traduces, ¿vale?, se convierte en la palabra Sofía, sí, señor, que es sabiduría. Prácticamente eso se está certificando y, en definitiva, cuidaros de que utilizaran, que adoraban al Baphomet cuando realmente con el código Abash significa que era la palabra sabiduría, pues bueno, al final era la excusa que tenían, en este caso el rey de la época, contra esa orden del Temple, que al final era una orden de un poder que cada vez era estratosférico, porque iba creciendo gracias a las donaciones de las personas. Los primeros banqueros que hay en Europa. Los primeros banqueros y realmente incomodaban a muchos reyes y a muchos reinos. Estamos hablando de que, más allá de las películas que todo el mundo ve, por ejemplo, la suerte que ha tenido la gente que ha tenido la suerte de visitar el Castillo de Monzón. El Castillo de Monzón era uno de los castillos templarios más potentes de la época. Cuando alguien lo visite verá por qué. Apenas un castillo enorme que está en una gran montaña era defendido por apenas 30 templarios. Claro, 30 templarios equivalían a 300, 400, 500 soldados. Eran las tropas de élite del cristianismo, independientemente de si era caballero o sargento, pero es que no solo sabían combatir, tenían la religiosidad en sus diferentes estratos, con los capellanes, caballeros, sargentos, sabían de matemáticas, sabían de álgebra, eran hiper mega disciplinados y al final se iban expandiendo por toda esa Europa y al final pues molestaron a más de uno. Muy interesante, lo de la sabiduría, no deja de ser un mensaje secreto, porque el Baphomet nadie sabe lo que era. Algunos hablaban de esos rostros parlantes, como aparece en el Castillo de Monzón hay varios Baphomets, en la capilla de San Nicolás se pueden ver, nada más del siglo XII. ¿Te acuerdas que si entramos ahora mismo en esa iglesia, el Castillo de Monzón es muy extraño? Es extraño porque incluso sus construcciones no coinciden, ¿no? Hay diferentes ventanales que no tienen ningún orden ni tienen ninguna lógica y es imposible en esa construcción de la época. Pero en cuanto atraviesas el umbral de la puerta, arriba a la derecha aparece un rostro de como un macho cabrío con su cornamenta, con su perilla de estilo chivo. Algunos decían con esa idolatría que tenían, hablan de la sodomía también, y cómo esos rostros les guardaban diferentes mensajes. Pero para eso, claro, si nosotros venimos hasta Monzón, es muy interesante porque el castillo son todo túneles subterráneos. Es como un gran pulpo, una cabeza que sería el castillo y de pronto se ramifica y aparecen todos los tentáculos que serían conexiones hacia diferentes lugares. Yo no sé si escapatoria, porque podemos encontrar 1 o 2 escapatorias, pero 8, y debajo del altar una escapatoria. ¿Y por qué no esos lugares para alcanzar la sabiduría y alcanzar esos mensajes secretos? Sí, la verdad es que, de hecho, hay algún tipo de manuscrito en la época de Jaime II, cuando realmente, paradójicamente, el que fue abuelo de Jaime I, el gran rey templario, como el que le llamaban, persigue además a los templarios. Exactamente. Nunca, en los 1000 años de historia aproximadamente del Castillo de Monzón, nunca fue conquistado. En ese momento se rindieron. Pero se ve como en los libros dels Vers, que son las memorias, hablan algunos de que no entendían, más adelante en los posteriores manuscritos, no entendían cómo llevaban 9 meses asediados y seguían 40 personas sin víveres vivos. Era simplemente porque a través de los túneles les pasaban alimentos y porque parece ser que había algún tipo de códigos
ocultos con gente que podía estar cerca del castillo que nadie entendía. Dani, códigos ocultos. Códigos ocultos. Yo creo, y deberíamos, si intentamos explicar, o más o menos que a la gente le quede claro qué sería la criptografía o la criptología, ¿no? Como tal, deberíamos intentar sentar un poco las bases y corregidme si me equivoco, ¿no? Pero sobre todo en la antigüedad se podrían diferenciar, como bien ha dicho Jesús, ¿no? Ahora mismo tenemos la simétrica, pero la antigüedad sobre todo era simétrica, es decir, ¿no? Para que nos quede claro, el emisor y el receptor debían hablar el mismo idioma. Dejémoslo así, ¿no? Sí. Deberían saber el mismo código, si no, no había manera de transcribir ni de descifrar ese código, ¿no? Y yo creo que nos hemos olvidado un poco, quizá aquí hay expertos que discrepan en esto, ¿no? Pero los primeros que utilizaron los mensajes ocultos o criptografía como tal, podía ser la civilización egipcia, ¿no? Con esos jeroglíficos. Es decir, aquí, como digo, discrepan porque muchos no tienen que encontrar la piedra Rosetta para descifrar diferentes. Sí, pero lo que discrepan es que no es criptografía como tal. No, decir, claro, son símbolos símbolos ocultos, pero sí que había una transposición, es decir, se cambiaban unos números por unos símbolos en este caso, ¿no? Y bueno, quería simplemente apuntarlo, ¿no? Porque quizás se tiene en mente que es la primera civilización que la utiliza de esa manera tan abierta. Y como tú bien dices, sin una piedra Rosetta no se pudo descifrar ni un jeroglífico, ¿no? Pero retrocediéndonos un poquito más, podemos llegar al primer dato que se tiene sobre verdaderamente a un mensaje encriptado, ¿no? Corregidme si me equivoco, sobre todo Jaime, ¿no? Que me diga. Pero sería en el siglo V a.C. y serían los espartanos. Los espartanos utilizaban un método muy característico, que era una escítala, que era una especie de vara, ¿no? En la que utilizaban una cinta de cuero o un papiro finito, de un grosor muy, muy característico, y escribían una serie de letras enrollado en esa escítala. Es decir, te quedaba enrolladito perfecto. Tú escribías un mensaje y lo desenrollabas y se lo dabas al mensajero. Sí. Si el receptor no tenía una escítala, o esa vara, del mismo diámetro, del mismo grosor, para poder enrollar el papiro, o la tira de cuero en este caso, no podía desencriptar el mensaje, no lo sabía. Sí que es cierto que si nos ponemos puntillitos, algo te sale si vas juntando letras, pero como primer método de criptología, y sobre todo, como bien apuntaba Jaime, ¿no? A nivel de defensa, a nivel bélico, siempre van por delante, ¿no? Y se podría decir que los espartanos quizá fueron de los primeros en utilizarlo para trasladar mensajes importantes o sensibles en cuanto a estrategias bélicas o simplemente hechos que querían que quedaran ocultos. Jaime. Pues efectivamente la escítala laconia que utilizaban los espartanos fue una técnica bastante curiosa de ocultación, ¿no? Más que de encriptación. Yo creo que sí que es verdad que hay que diferenciar cuando un mensaje está oculto por la dificultad de acceder a él y cuando está encriptado. Si nos vamos un poco, si avanzamos un poco en el tiempo y llegamos a la Edad Media, pues nos encontramos con que la gran revolución en la Edad Media se produce en el mundo árabe, ¿no? Y esto sucede cuando en el siglo IX había un señor que se llamaba Al-Kindi, espero haberlo pronunciado bien, que este hombre pues lo que hace es que sienta una de las bases que a día de hoy, si no es una encriptación a base de algoritmos matemáticos, pues a día de hoy se sigue utilizando y la utilizaba para romper los mensajes cifrados. El hombre llegó gracias a desarrollar esta técnica, por así decirlo, gracias al estudio del Corán, ¿no? De un estudio muy minucioso del Corán. ¿Y qué es lo que hacía este hombre? Lo que hacía era analizar la frecuencia de la aparición de palabras y letras. Entonces, con esto lo que obtenía era unos patrones en los mensajes que él podía, digamos, localizar pues, la correlación que había y la probabilidad de que apareciesen pues, determinadas palabras en el lenguaje habitual e incluso podía llegar a determinar el idioma. Luego hubo otros compañeros suyos que lo que hacían era ya no solo aplicaban los patrones, sino que aplicaban técnicas de sustitución. Y Pal Duraybin, sobre todo, fue uno de los matemáticos árabes de la Edad Media que más avanzaron, digamos, en esta ciencia, la podríamos llamar ciencia. Y bueno, pues estos, como eran matemáticos, empezaron a utilizar esas matemáticas para hacer esa transposición de letras y ir intentando aplicar cada vez que les llegaba
un código secreto en la aplicación de patrones matemáticos. Con ello la verdad es que consiguieron romper bastantes de los códigos ocultos, porque claro, si recordamos un poco lo que hemos contado antes de lo que hacía, por ejemplo, Julio César, que tan solo cambiaba las letras por la cuarta siguiente del alfabeto, pues obviamente esto en la Edad Media, estos señores árabes, bueno, pues les costaría 5 minutos descubrir lo que Julio César había querido decir. Luego, ¿sabes? Es curioso, pero ¿sabes quiénes fueron uno de los, pero bueno, a nivel país me refiero, de los grandes usuarios de la criptografía en el Renacimiento? Pues los estados pontificios. Con la Iglesia hemos topado. Es una pasada la cantidad de claves diferentes que, sobre todo durante el Renacimiento, como decían, ¿no? León Battista Alberti, que fue secretario personal de 3 papas, cómo llegaban a hacer esas claves para que los papas pudieran comunicarse con arzobispos, con reyes, con obispos, con quien le apeteciese comunicarse, porque claro, en aquella época tenemos que tener en cuenta que los estados pontificios tenían un poder total, porque al fin y al cabo los reyes lo eran por la gracia de Dios, ¿no? Con lo cual, en muchos casos, si al papa no le apetecía coronar a un rey o a un emperador, pues ese señor, hasta que al sumo pontífice no le apeteciese, no era coronado. Jesús. Bueno, respecto al Kindi, Abu Yusuf Insin Achan al-Kindi, conocido, es uno de las 12 mentes más privilegiadas que Cardano, aprovechando que hoy estaban por aquí... Explica lo que es Cardano, porque si no, los que no han estado no lo van a saber. Sí, nombra como que eso es una de las 12 mentes más privilegiadas del medievo. Y además al-Kindi, en inteligencia, en cuanto a lo que es el tema del descifrado de un mensaje, él es la pieza básica para algo clave. Esto normalmente los servicios secretos, aquellos que conozcan y que estén, si hay alguno que nos está escuchando, nos dará la razón, que es lo que le llaman el análisis de frecuencia. Una de las claves principales para descifrar un mensaje, de forma burda y básica, puede ser el ver si lleva unas letras, pero cuando ya profundizas, especialmente en cuanto a los matemáticos, algo clave es lo que se llama el análisis de frecuencia. Y al-Kindi, que era una auténtica mente privilegiada porque era filósofo, era médico, fue el responsable de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, era una auténtica mente pensante, pues él de alguna manera habla del análisis de frecuencia y todavía hoy, de una manera básica, más en el siglo XX, pues se habla todavía de ello. Hemos lanzado esa época que ha comentado Jaime, el Renacimiento, Luis, y en 1452 en Vinci nace el gran Leonardo, y muchos hablan de que él también encripta mensajes. Primero, si hablamos de la propia escritura de Leonardo, ya encontramos esas diferencias con la escritura normal de la época, y es que Leonardo escribía de manera especular. A día de hoy, si queremos poder leer un texto de Leonardo, necesitamos un espejo, porque en lugar de escribir de izquierda a derecha, escribía de derecha a izquierda. Se habla de, o bien por su afán de ocultar, ¿no?, de generar ese aura de misterio, o bien porque directamente él era zurdo y de haber escrito de izquierda a derecha habría ido corriendo constantemente toda la tinta, ¿no? Luego también tenía un sentido práctico la escritura especular de Leonardo da Vinci, pero es cierto que Leonardo incluye acertijos en sus obras y en sus apuntes de manera constante, ¿no? Incluso el propio Vinci llega a inventar una máquina con una serie de engranajes que permitía sumar, lo cual para la Edad Media era una auténtica barbaridad ahí en ese renacimiento, ¿no? Disculpad. Pero si vamos a alguna de sus obras más famosas, por ejemplo, La Última Cena, el Cenáculo, cuando hoy en día nos dirigimos a Milán, entramos en Santa María delle Grazie y estamos ahí delante de La Última Cena de Leonardo, vemos que en la parte derecha, justo inferior del mantel, hay un nudo. Estamos hablando de una época en la que no estaba bien visto firmar, pero ese vínculo, ese nudo, significa directamente, o se puede traducir como Vinci sería nudo, ¿no? Luego él
está autofirmando esa obra directamente con ese nudo que pone en la propia Última Cena. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en teorías de las que se hablan del significado de la Última Cena y de qué mensaje cifrado nos estaba tratando de transmitir Leonardo en ese momento, mucho más allá de esas teorías extravagantes del Código da Vinci, podemos hablar de, bueno, teorías que hablan de que cada uno de los apóstoles simbolizaría directamente un signo del zodíaco. Por ejemplo, Simón, que está totalmente a la derecha, simbolizaría Aries, porque tiene esa perilla, ¿no? Como el carnero. Judas Tadeo, que es representado por el mismo Leonardo, se autorrepresenta ahí, parece que está a punto de embestir, haría referencia a Tauro, y así cada uno de los distintos apóstoles equivaldría a uno de los signos del zodíaco. Puede que sea simplemente una casualidad, pero también se advirtió hace unos años la teoría de que la posición de los panes, de los platos y de los vasos de la Última Cena, de este cenáculo, directamente se podrían traducir por notas musicales. Y cuando esas notas musicales las aplicamos a un pentagrama, nos sale una canción. Por supuesto que de dudosa calidad. Yo no creo que Leonardo tuviese tan mal gusto para la música de haber querido encriptar una canción, una partitura oculta directamente en la Última Cena. Luego vemos que constantemente Leonardo nos está lanzando mensajes cifrados. Alguna vez, Nacho, hemos hablado de esa relación intrínseca que tenía Leonardo con Juan, porque cómo queda representado, ¿no? Tantas veces con ese dedo levantado de seré yo. Los juanistas. Si nos fijamos, exactamente, si nos fijamos en la obra de la Virgen de las Rocas que nos encontramos en el Louvre y la obra de la Virgen de las Rocas que nos encontramos en la National Gallery de Londres, vemos que, siendo la misma representación, siendo el mismo cuadro, hay detalles que cambian. En el cuadro de la Última Cena del Louvre podemos observar cómo el ángel Gabriel está señalando directamente a Juan y mira al espectador diciendo Juan es el elegido, a pesar de que Jesús también se encuentra en esa obra. Vemos cómo a Leonardo le hacen repetir la Virgen de las Rocas, que es la que tenemos hoy en día en la National Gallery, y esta vez vemos que el ángel Gabriel ya no señala a Juan. Ahora bien, mira de reojo, mira con cierta nostalgia al personaje de Juan. Es decir, una vez más, Leonardo da Vinci nos está metiendo lo que nos quiere meter, ¿no? Luego, Leonardo solía decir eso de si quieres esconder un secreto, ponlo a la vista de todos. ¿Y qué más? Simplemente que fijarnos en cualquiera de sus obras para poder observar pues un montón de secretos. Yo creo que aquí sí que los hay, ¿no? Muchas personas seguro que nos dirán, bueno, estas son cosas que ahora en el siglo XXI nos estamos inventando, ¿no? Queremos sacar esas conclusiones tal vez fantasiosas o tal vez demasiado literarias. Pero viendo cómo era la forma de ser del propio Leonardo da Vinci, observando cómo eran otros artistas del Renacimiento como el propio Miguel Ángel, vemos que con sus obras encriptaban mensajes, ¿no? Y no quiero dejar tampoco desaprovechar este momento para recordar uno de esos mensajes que el propio Miguel Ángel nos deja en su obra El Moisés, que lo comentamos hace unos programas, ¿no? Cuando hablamos de Miguel Ángel. Sí. Y es que cuando observamos el Moisés de Miguel Ángel y nos damos cuenta en cómo lleva las tablas de la ley que porta el Moisés no tienen mandamientos, no están esculpidos los 10 mandamientos, están totalmente lisas, están planas. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué mensaje está ocultando aquí directamente Miguel Ángel? Pues está representando exactamente el momento en que Moisés, después de haber descendido del monte Sinaí con las 2 tablas y advertir cómo los hebreos han montado ahí una fiesta enorme, están adorando a un becerro de oro, Moisés rompe esas tablas que Dios ha esculpido para él y Dios le da un mensaje a Moisés y le dice, vuelve, sube, asciende de nuevo el monte Sinaí y labra 2 tablas como las primeras que yo escribiré en ellas los mandamientos. Es decir, estamos viendo esas tablas que acaban de ser labradas por el propio Moisés, totalmente planas, lisas. Moisés está enfadado, está ascendiendo de nuevo el monte Sinaí. Y lo que nos está diciendo aquí Miguel Ángel es, este es el momento actual de la Iglesia. Moisés está enfadado porque está advirtiendo cómo es la corrupción y la vida actual que el clero está llevando a cabo. Y ojo, porque volverá con los mandamientos recién esculpidos y tenéis que obedecerme. Es muy interesante, Luis, porque además incluso si viajamos incluso al propio Rafael, ¿no? Con lo que era la escuela de Atenas, donde aparece también esos personajes
que aparecen levantando el dedo índice, ¿no? Con esa veracidad hacia el posible Mesías que fuese San Juan Bautista. Y sobre todo, bueno, pues Leonardo es de esos autores que recordamos muchas veces que se niega a plasmar la crucifixión y los momentos de la pasión de Cristo, porque esa creencia juanista es de que no muere, ¿no? Que continúa esa descendencia y realmente el Mesías no va a ser nunca crucificado. Y es muy interesante decir, bueno, y esto es una teoría así de esas locas leyendas, ¿no? Pero es la representación en el arte más común, sobre todo en aquella época, el Renacimiento, es la pasión de Cristo. Y son autores que se niegan por completo. Toda la escuela de Leonardo se niega a plasmar estos momentos, así que mensajes encriptados, Jaime, hay unos cuantos. Sí, la verdad es que aquí seguramente nos estaremos jugando la excomunión. Bueno, yo la tengo, me la dieron ya hace días. Pero bueno, yo sí que quería, no quería dejar pasar el tema, aunque luego nos metamos con otros temas, el tema de Leonardo, ¿no? Porque es verdad que Luis hablaba de la película del Código Da Vinci, bueno, en realidad es un libro que luego se llevó al cine, de Dan Brown, y en él aparece un artilugio que, debido a, pues seguramente a lo popular que se ha convertido esa película y los libros de Dan Brown, que además son muy entretenidos porque no vamos a concedérselo, pero aparece un artilugio que es el cryptex, ¿no? Y nos cuenta Dan Brown en esa novela que Leonardo da Vinci crea ese artilugio con forma cilíndrica, que tiene unas ruedas en su parte exterior con letras, y que cuando esas letras, esas ruedas las vas girando y las, las alineas formando lo que sería una clave privada o una contraseña, pues entonces ese artilugio se abre y desvela lo que hay en su interior, que en la película de, en el libro del Código Da Vinci era un papiro o un papel enrollado con algún mensaje y una botellita de cristal con vinagre, me parece que era, o con algún tipo de ácido que si tú intentabas abrirlo sin la contraseña correcta, se rompía y disolvía ese papel y el mensaje desaparecía. Pero es que lo cierto es que Leonardo nunca dejó el diseño del críptex en ninguno de los cuadernos que conocemos. De hecho, los cuadernos de Leonardo da Vinci se perdieron como tal. Tenemos algunos papeles sueltos, pues normalmente los de los diseños de esas máquinas que conocemos, pero nadie ha hablado nunca hasta que escribió Dan Brown este libro de diarios secretos, porque es que además es curioso que a Leonardo le gustaba dejar todo por escrito, sobre todo porque tenía cierto ego y quería que todo el mundo supiera que él lo había diseñado, que él lo había inventado y que él era la mente que estaba detrás de semejante prodigio. Con lo cual es una pena que un artilugio tan chulo como el críptex, pues pues su origen no esté en el maravilloso genio de Leonardo da Vinci, que lo cierto es que por mucha atmósfera de misterio que hay alrededor de este hombre, pues que está llena de enigmas, de secretos, de simbolismo que nos decía Luis, incluso en sus manuscritos, ¿no? Pero joder, es que en sus manuscritos nunca parece que tenga la intención de mantener oculto nada, a diferencia de en sus cuadros, que ahí sí que es verdad que yo estoy con Luis, que yo creo que había mensajes para esos iniciados, ¿no? que llamaban ellos. Así que me parece que el tema del críptex queda explicado, es una decepción para todos, pero bueno, lo podemos comprar por Amazon, es muy chulo. Dani. Creo que el tema del críptex, si no me equivoco, bebe un poco de la civilización egipcia, donde los papiros con vinagre se disolvían. Entonces, supongo que hay que concederle ese, como bien dices a Dan Brown, ¿no? Ese privilegio de haber inventado un cachivache de esta envergadura, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, hubiera sido precioso que verdaderamente lo hubiera inventado Leonardo, ¿no? Volviendo un poco a la criptología, ¿no? Bueno, es que mensajes ocultos en el arte... Bueno, sin fin. Se han hecho varios programas y se pueden hacer otros cientos más, ¿no? Pero, bueno, en cualquier arte, sí. O sea, mensajes ocultos. Es que desde que el hombre es hombre, ¿no? En su empeño no ceja en dejar constancia de algo, y a la par que deja constancia, pues igual también el significado de ocultarlo, ¿no? Despierta ese interés,
¿no?, de la gente por esa curiosidad. Pero volviendo a los mensajes criptográficos, ¿no?, había un sistema que me produjo a mí mucha curiosidad, que era el cuadrado de Polibio, del historiador griego, que se basaba, es muy sencillo, pero a la par bastante intrínseco. Se basaba dijéramos, en unas letras que tenían una asignación en un cuadrado mediante unas coordenadas. Y solo así, teniendo las coordenadas, podías ubicar las letras dentro de ese cuadrado, ¿no? Decir que es un sistema que adoptaron en las prisiones zaristas, los presos rusos, y los nihilistas, ¿no? Que son los que no creen en nada, más que creen en que no hay nada. En que no hay nada, exacto, los nihilistas. Y después lo absorbió, es un método que no sé si se llegó a utilizar, evidentemente, no, he buscado pero no hay pruebas de esto, pero llegó a absorberlo la KGB y a reportar de ello sí que había, ¿no? Entonces, bueno, eso hace patente el empeño del ser humano por ocultar lo que no quiere que se vea o simplemente dar ese mensaje de que es algo importante, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando siempre de información y tenemos muy claro que aparte del poder económico, la información es el verdadero poder. Pues vamos a continuar nuestro recorrido en el tiempo y hay una historia que es muy interesante. Ahora nos vamos a sumergir en este mundo encriptado de España. Y seguro que a muchos de ustedes les suena, igual por el nombre no, Gonzalo Fernández de Córdoba, pero si les digo el gran capitán, yo creo que es uno de los magníficos clásicos, enterrado en Granada. Y el gran capitán era la mano derecha de los reyes católicos. Entonces ahí es donde aparece el auge de la criptografía española, que sería más o menos en el siglo XV. Estamos en dos épocas muy importantes, que es 1502 y 1506, ya en este comienzo del XVI, y aquí es donde aparece algo de lo más complejo, tan complejo que hasta hace muy pocos años no se ha desencriptado, hasta que cogió los documentos el CNI y con mucho trabajo pudieron saber qué narices ponía allí. Así que lo que hacía entre el gran capitán y los reyes católicos, sobre todo hacia Fernando el Católico, estamos en una época bastante compleja, en esos momentos complicados que había entre Aragón y Castilla, y sobre todo porque se buscaba que Aragón se hiciese con el reino de Nápoles. Pero claro, ¿a quién envían? El gran capitán. ¿Y qué es lo que había que hacer? Intentar que nadie supiese cuál era la estrategia para quedarse con Nápoles. Así que lo que hacen es media carta está cifrada y media está transcrita en letra. E incluso la propia firma del rey, la propia firma de Fernando el Católico, estaba encriptada. Y si él no encriptaba es que no era el mensaje original. Y esto lo que nos da pie es a uno de los momentos también históricos en España, que le hemos preguntado a José Luis Corral, uno de los amigos de este programa, doctor en historia, novelista maravilloso, y nos ha querido contar esto sobre los mensajes que encontramos ocultos en diferentes momentos de la historia de España. Desde que existe la escritura, incluso es probable que antes con signos, los seres humanos han tenido una gran preocupación por enviar mensajes que no pudieran leer más que los que tuvieran el código para poder descifrar esos enigmas. Por tanto, encriptar textos ha sido algo muy, muy habitual desde la antigüedad. Desde luego, en España, la encriptación de textos también ha sido bastante habitual. En la Edad Media se empleaban claves muy fáciles, muy sencillas, que ahora cualquier persona mínimamente avezada podría desentrañar, podría descubrir sin ningún problema. Pero a partir del siglo XV, las claves comenzaron a complicarse de una forma mucho más compleja, hasta tal punto que algunas de ellas no han podido ser descubiertas hasta la aparición de los ordenadores. Especialmente importante fue la encriptación de documentos en la época de los Reyes Católicos, de su nieto Carlos V y de su bisnieto Felipe II. Hace poco tiempo se descubrió una carta en la cual Carlos V comunicaba a su embajador en Francia, Jean de Saint-Martin, que había ese complot para asesinarlo. Esa carta, durante muchísimo tiempo, durante 5 siglos, ha permanecido sin poder ser descifrada. Era una carta del año 1547, pero en los últimos años se ha podido descifrar, se ha podido leer y, por tanto, se han podido incorporar nuevos documentos al conocimiento, al estudio de la historia de Europa en el siglo XVI. La profesora Olga Kolosova, de la Universidad de Valencia,
leyó una tesis doctoral en el año 2017 en la cual descifra nada más y nada menos que 78 cartas del emperador a sus embajadores, a sus consejeros, poniendo de relieve aspectos muy importantes para su política. Felipe II, el hijo de Carlos V, continuó con esta labor, con esta tarea, con estos notarios, escribanos, escribiendo, enviando cartas criptadas. Estos episodios, estos elementos de la historia de la diplomática internacional han seguido existiendo prácticamente hasta la actualidad. Quizá el episodio más conocido de la encriptación de textos es el de la famosa máquina alemana Enigma, cuyas claves fueron descifradas por los aliados, y el descifrar, el conocer, el poder saber qué decían esas comunicaciones de los ejércitos alemanes, del alto mando alemán a sus ejércitos desplegados por Europa, contribuyeron a poder atajar los planes de guerra de Hitler y seguramente acelerar el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Jaime, aquí José Luis Corral nos ha dejado, sin duda, uno de los cebos más importantes en la historia de los encriptados, como es la famosa máquina Enigma. Nosotros tenemos que imaginar aquel instrumento de unos 12 kilos de peso, creo que tenía hasta 150 trillones de opciones y los submarinos más de 4.000 trillones de opciones, que España incluso se hace con diferentes máquinas para trabajar con ello. Y sin duda es uno de los grandes enigmas, nunca mejor dicho, de la historia, hasta que alguien desencripta los mensajes. Y sin duda pienso que puede ser la gran caída del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, pero fíjate, la máquina Enigma, que tanto se ha hablado de ella, al final era una máquina comercial que hacía una empresa normal, pues como podía hacer cualquier otra cosa. Service Ritter, ¿no? Creo que eran. Sí. Más o menos los años 20. En el 23. Entonces, ¿qué pasa? Que como el sistema de cifrado era bastante bueno, lo empezó a hacer la Armada. Pero hay que tener en cuenta que la Enigma, digamos, civil, no era la misma que la Enigma militar. Obviamente no iban a enviar los miembros de la Armada alemana mensajes con una máquina que cualquiera, igual cualquiera no porque era muy cara, pero que otros podían tener simplemente comprándola. Lo cierto es que cuando se comienza a utilizar la máquina Enigma, hablaba este amigo de la Guerra Civil Española, de Franco, fue posiblemente la primera vez que la máquina Enigma se utilizó en un conflicto bélico. Y fue no en la Segunda Guerra Mundial, que es por la que lo conocemos, sino en la Guerra Civil Española. Porque es que el bando nacional, el bando sublevado, el del general Franco, tenía unas cuantas máquinas Enigma. No sé exactamente cuántas eran, pero desde luego se sabe que se utilizaban. Una de ellas, de hecho, está conservada en el Museo Histórico Militar de Sevilla, y lo utilizaba para poder comunicarse con sus generales e ir dando las órdenes de batalla desde el cuartel general. Era, fíjate, si es que en España siempre vamos un poco por detrás, era la de la gama comercial, la de la gama de civil, la que no tenía esa tecnología, ese punto de encriptado militar que luego posteriormente utilizaron los alemanes. ¿Y por qué fue tan importante en la Segunda Guerra Mundial la máquina Enigma? Porque la máquina Enigma lo que permitía en aquella época era una comunicación para todo el ejército alemán, ¿no? Para todas las armas, ya fuese la Kriegsmarine en el mar, la Luftwaffe o la Wehrmacht, pero sobre todo porque la Kriegsmarine, que es la Armada, tenía la posibilidad de comunicar y coordinar los ataques de diferentes submarinos a los convoys que desde Estados Unidos iban hasta las Islas Británicas para surtir de armamento, de vituallas, de munición, de equipo e incluso de hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que las famosas manadas de lobos, que era como se denominaba a esas escuadrillas de U-boats, bueno, pues es que no permitían que Estados Unidos apoyara
al resto de Europa, porque es que los hundían, los cazaban y los hundían y se estaban volviendo locos. Porque claro, en aquella época hay que pensar que la autonomía de los aviones que podían, digamos, patrullar en busca de submarinos, mejor dicho, sumergibles, porque eran barcos que se podían sumergir, pero no eran submarinos como el tipo 21 que sale al final de la guerra, que ese sí que ya es un submarino de verdad. Estos eran barcos sumergibles, normalmente las manadas de lobos eran los tipo 7C, que son los que conocemos todos de las películas. Y la cuestión es que los aliados iban locos, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo puede ser que de repente venga un convoy y me salgan del fondo del mar 5 o 6 submarinos que nos estaban esperando, nos destruyan el convoy y aquí nadie ha visto nada? De hecho, los tonelajes que los comandantes de los U-Boats iban hundiendo, hay páginas en internet en las que se puede ver y es increíble los destrozos que hicieron, ¿no? Hasta el punto de que se tuvieron que utilizar ya no barcos militares, sino barcos civiles para intentar transportar todo lo que se llevaba hacia Europa. Pero en esto que llegan los polacos, que es gente inteligente, y bueno, pues los servicios secretos polacos empezaron a investigar, sobre todo un matemático que se llamaba Marian Rejewski, seguro que lo he pronunciado mal, ya me disculpa el buen nombre. No, es lo que suele pasar. Sí, y bueno, pues este hombre ya en el 32 estaba investigando y pues todo el tema de la criptografía, la fundamentación matemática, la estadística, con lo cual digamos que era un tío que cuando de repente se puso sobre la pista de la desencriptación del código de la máquina Enigma, pues no era un novato. O sea, este hombre ya sabía a qué se iba a enfrentar. La cuestión es que ellos lo que consiguieron fue una máquina Enigma, los polacos, y entonces la desmontaron, porque lo importante de la máquina Enigma, que era una especie de máquina de escribir, eran las conexiones eléctricas que llevaba por dentro. Entonces, dependiendo de la calibración que tú le dieras, cuando apretabas una letra, esas conexiones eléctricas hacían que en el mensaje apareciera otra. ¿Vale? Entonces ya los polacos consiguieron hacer una réplica que luego compartieron con los franceses, con los servicios franceses y con los británicos, porque obviamente tenían que romper esas comunicaciones para poder, digamos, interceptar a eso, sobre todo a esos submarinos, ¿no? Que estaban, digamos, sembrando el caos y el pánico entre los convoys del Atlántico. Es cierto que luego bueno, pues todo el mundo conoce a Alan Turing, ¿no? Por la película Descifrando Enigmas, pero bueno, la verdad es que Alan Turing, al que no hay que quitarle todo el mérito del mundo, la verdad es que le dieron bastante trabajo hecho, por así decirlo, sobre todo cuando, bueno, pues llega, esta es una historia preciosa, llega el U-110 y es asaltado por 2 barcos. ¿Dónde estaríamos? Estábamos en el año 41 ahora mismo, concretamente el 9 de mayo a las 12:45 de la mañana. El U-110 es un U-Boat, un sumergible, de estos de los que estamos hablando, de las manadas de lobos, que obviamente, como todos y cada uno de los submarinos, en su dotación de la cabina del telegrafista tenía una máquina Enigma. Total, que bueno, pues el U-110 se ve acosado por el HMS Auvertia y por el HMS Bulldog, y al final hacen una cosa que los alemanes la verdad es que no solían hacer, pero lo hicieron, y es que abandonan la nave. En su favor hay que decir, claro, abandonan la nave después de haber soportado el impacto de 24 cargas de profundidad, y una vez el submarino está ya en un momento crítico que va a hundirse con toda la tripulación, lo que hacen es tiran lastre, emergen, la verdad es que sin control, y claro, una vez están arriba, ¿qué más quieren los cañones de 4, 3 y 7 pulgadas de los barcos británicos que tener como un patito de goma en la feria para meterles unas cuantas ráfagas en la torreta, además de un obús de 3 pulgadas que también dio en la torreta y que la destrozó, ¿no? Entonces, bueno, los alemanes empiezan a salir corriendo del submarino, echan los botes, empiezan a abandonarlo. Y también hay que hablar, en este caso bien, de los británicos. El HMS Auvertia los va recogiendo, ¿no? a los náufragos, aunque en realidad van a ser luego prisioneros de guerra los que someterán a interrogatorios. Pero bueno, por lo menos no los deja morir en el mar. Pero, sin embargo, desde el HMS Bulldog
se envía una lancha, ¿vale?, que la comanda el subteniente Balm, para que vaya al submarino a ver si puede rescatar algo que, bueno, pues que pudiera ser importante, ¿no? Entonces, obviamente, el submarino alemán, al ser abandonado, no se sabe si por las prisas o por qué, o porque directamente querían huir en esos botes a remos en vez de ser rescatados, no iza la bandera blanca, con lo cual Balm, que va con una tripulación en esa lancha de 6 marineros, un telegrafista, que va a ser muy importante, y un fogonero, van armados y con máscaras antigas. Dicen, es que los alemanes estos han sido capaces de soltar 2 bombas de gas o lo que sea dentro del submarino, y ya verás cuando lleguemos. Total, que pues llegan al submarino, que no saben cuánto tiempo tienen. Entran en el submarino con las máscaras antigas, ven que hay un escape de aire, pero que no es venenoso, con lo cual se las quitan, y sobre todo ya cuando ven que está vacío guardan las pistolas que llevan una dotación de armamento de pistolas, porque claro, dicen, a ver si vamos a pegar un tiro en el submarino y ya terminamos de liarla. Y entonces forman una cadena humana en la que van cogiendo las cosas que consideran importantes, pues sobre todo cartas de navegación, las posiciones de la base de la flotilla, donde van a repostar, posibles puntos de encuentro con las ballenas, que se llamaban, que eran los barcos en los que había, los que surtían de combustible a los submarinos por si no querían regresar a la base costera. Y total, que de repente, y esto nos lo cuenta en el informe que hizo el subteniente Bain, dice, mientras estaba todo el mundo, aquí hay que ir rápido porque nos tenemos que ir. Y entonces él nos cuenta lo siguiente en este informe que se hizo público en los años, creo que fueron 60-70, porque la incautación de la máquina Enigma fue uno de los mayores secretos militares de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, los alemanes no podían saber que estos tíos les estaban escuchando y sabían lo que decían, ¿no? Entonces decía, mientras tanto, el telegrafista se dirigió a la oficina de transmisiones, justo delante de la sala de control, en el lado de estribor. Estaba en perfectas condiciones. Al parecer, nadie había tratado de destruir ni los aparatos ni los libros de registro. Aquí se encontraron códigos, manuales de señales, bitácoras y correspondencia en general, como si esta dependencia hubiera sido utilizada como la oficina del buque. También la máquina de codificación se encontró ahí enchufada como si estuvieran usándola cuando abandonaron la nave. El aspecto general de esta máquina es el de una máquina de escribir. Al telegrafista pulsó algunas teclas y le pareció muy peculiar, así que decidió llevársela arriba. Este es el momento en el que los aliados capturan la máquina Enigma, y a partir de ahí los códigos, los libros de los códigos, y por fin pueden leer y entender los mensajes. Jesús, algo nos querías comentar. Bueno, la verdad es que es súper interesante lo que nos están comentando los compañeros, también Jaime, y es verdad que también al hilo de esa, entre el medio de esa Primera Guerra Mundial, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, la criptografía en la Guerra Civil pues tuvo una importancia también clave. De hecho, el problema que existía al inicio de la Guerra Civil, en el 36, era que prácticamente los criptoanalistas, por decirlo de alguna manera básica, pues venían todos de ser del mismo bando, con lo cual era algo muy básico, muy conocido, y empieza a tomar cariz pues cuando empiezan a asesorar a un bando y a otro bando, los alemanes y los italianos con el bando nacional, y rápidamente el bando republicano se da cuenta de que empiezan a tomar ventaja en las comunicaciones, y es ahí cuando buscan asesoramiento, en este caso en los rusos. De hecho, el bando republicano, entre el año 36 y 37, crea el gabinete diplomático de comunicación, que más tarde se llama Servicio de Inteligencia Militar, para intentar contrarrestar los avances a nivel de cifrado y descifrado que estaban obteniendo las ventajas el bando nacional. De hecho, incluso cuando no sabían descifrar algo, lo mandaban a Moscú para intentar descifrar algo. De hecho, hay constancia de que el bando nacional pues tenía la máquina Enigma y también otro tipo de máquina que fue clave, como es el nombre de Cría. Cría, que creo que la construye un ruso, pero rápidamente adoptan los alemanes
esa máquina que más tarde en España le llamaban la bombonera porque tenía una especie de ubicación más como si fueran bombones, y ya luego empiezan a evolucionar, ¿no? Más hacia una bombonera que pesaba alrededor de 5 o 6 kilos, luego era una bombonera de bolsillo para intentar descifrar, que le llamaban Lilliput, y a partir de ahí ya incluso evoluciona a sistemas electrónicos. Gracias a esa ventaja, el bando nacional en el año 37-38, especialmente en el mar Cantábrico, empiezan a tomar ventajas, cogen, gracias a lo que es la inteligencia, apresan, hunden varios barcos que principalmente eran claves de cara a proveer al bando republicano con armas, y a partir de ahí, dicen de forma oculta servicios de inteligencia, que empieza a cambiar el signo de la guerra. Contaban con una ventaja impresionante el bando nacional en cuanto a la hora de la máquina Enigma y la máquina Cría. Luis nos quería comentar algo del desembarco de Normandía y la importancia de la máquina, Luis. Efectivamente, no tanto de la importancia de la máquina, sino de cómo la casualidad estuvo a punto de acabar de destrozar la operación del día D, ¿no? Y es que sabemos que los Estados Unidos utilizaban los signos y los símbolos de los navajos como códigos de encriptación para comunicar y dar instrucciones a sus tropas, ¿no? Pero fijaros lo que ocurrió unos días antes del día D, ¿no? De ese 6 de junio del año 1944. Bueno, en un periódico llamado The Telegraph, hay es un profesor de colegio, ¿no? Que él tiene la sección de los crucigramas. Él es el que hace los crucigramas. Bueno, el día 6, por tanto, de junio es el día D. El día 2 de mayo, un mes antes, de ese 1944, en el crucigrama del diario Telegraph, que ha escrito este señor, Leonard Dave, ¿no? Que es el profesor, aparece el nombre Utah. El 22 de mayo aparece Omaha. El 27 de mayo aparece Overlord, que es el nombre, el código de la operación del día del desembarco de Normandía. Pero es que el día 30 aparece la palabra Mulberry, y el día 1 de junio, es decir, solo 5 días antes del desembarco de Normandía, la palabra Neptune en ese crucigrama que se inventa supuestamente este profesor, Leonard Dave, que es el director de un colegio. Claro, os podéis imaginar que en mitad de una clase llega el MI5 y directamente arresta a este profesor y le interroga. Y él simplemente trata de aclarar de que es pura casualidad, de que él se inventa directamente esas palabras del crucigrama y ya está, que ha sido una serendipia, ¿no? Una absoluta casualidad, que justo las palabras clave del día D, que justo las playas donde se va a realizar el desembarco en Normandía, hubieran aparecido en sus crucigramas unos días antes. Y hasta ahí quedó la historia. ¿Qué sucede? Que unos años después se entrevista a Ronald French. Ronald French es uno de los alumnos de este profesor, de Leonard Dave, y él lo que dice es que el profesor le solía pedir ayuda para elaborar estos crucigramas y que se inventasen nombres y ya está, ¿no? Bueno, pues este Ronald French lo que le dice al periódico que le está entrevistando es que él con unos amigos solía frecuentar los alrededores de un campamento de soldados que se hallaba cerca de Strand School, de la escuela donde iban, y había escuchado estos nombres. Y simplemente lo que hacía era ponérselos en boga a este profesor para que los pusiera en su crucigrama. Al final, una casualidad, una broma infantil, pero fijaros que la operación Overlord, el desembarco de Normandía, la operación clave para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, casi se trunca por una serendipia de un profesor de una escuela. Bueno, la verdad, yo desconocía esta historia, me ha parecido interesantísima, pero nosotros, bueno, pues después de hablar de esta máquina Enigma, de estos encriptados, pues nos dirigimos ya hacia esta recta final, porque, bueno, Jesús, sobre todo este tema de los encriptados, lo importante que está siendo hoy, incluso lo hemos visto en este evento que habéis organizado, y que va a ser el futuro también. Sí, especialmente porque ahora ya se empieza a hablar de esos encriptados cuánticos. De hecho, la propia Agencia de Ciberseguridad Europea ya habla de la integración de criptados postcuánticos. Es decir, aparte de las capas tradicionales, ya hablan de intentar integrar capas postcuánticas para intentar hibridar procesos de cara a esa, hasta ahora veíamos esa hibridación que existía de forma básica, pero que de alguna manera pues era fácilmente predictible. Ahora mismo ya no se habla de ceros y de unos, sino que se hablan del tema de fotones de luz.
Y eso al final es un tema muy complejo. Ya no se habla de los encriptados de las matemáticas, sino que interviene la física. Y es decir, el tema del 0 y del 1, ahora se puede ver el 0 y el 1 y independientemente de a quién le llega el mensaje, se puede ver alterado. Es difícilmente explicable lo que estoy diciendo, pero existen una serie de riesgos y de amenazas muy potentes y ahora mismo con todo el tema cuántico, que tantas alegrías nos puede dar en el futuro, unido a conceptos claves como Big Data, la inteligencia artificial y otros tantos, supone también una serie de riesgos y amenazas ante los cuales los gobiernos, las empresas, las personas han de estar y hemos de estar preparados. Dani. Bueno, para ir concluyendo, al hilo de lo que han dicho los compañeros, ¿no?, incluido Luis, por supuesto, decir que la criptología abarca muchos ámbitos, ¿no? Y hay una frase muy popular, ¿no?, que es: en el amor y en la guerra todo vale, ¿no? Si la criptología vale en la guerra, también vale en el amor, ¿no? Y como dato curioso quería apuntar que hay un libro que seguramente unos textos que todos conocemos, ¿no?, que son el Kama Sutra. En el Kama Sutra, si no me equivoco, en la lección 45 se insta a las féminas, porque el Kama Sutra es un libro para las féminas, a trabajar la criptografía de cara a la comunicación con sus amantes. Es decir, con transposición, cambiar una letra del abecedario por otra par del mismo abecedario. Y simplemente, pues, eso queda patente, ¿no?, y demuestra que, como bien digo, en el amor y en la guerra van de la mano y todo vale. Bueno, pues nosotros ya estamos en esta recta final y nos vamos a despedir con un programa que a mí me ha parecido muy interesante, todo lo que son los encriptados en la historia. Así que, ¿algo me querías comentar, Jaime? Simplemente para todos los que nos están escuchando y les gusta este tema, que hay un libro que a mí me gustaría recomendar, que es la Biblia de los códigos secretos de Hervé Lenin, y bueno, que está en Anica, que yo creo que es un libro fundamental y, bueno, de libros cúpula. Jaime, profesor Arenas, muchísimas gracias. A ti, Nacho, como siempre, un placer venir a estar un rato con vosotros. Luis Tobajar, Desafío Viajero, allí por donde estés en el mundo, aunque sé que cerca. No me ha dado tiempo de contar una cosa de dónde estás, pero te diré que hay radios de corto alcance que hacen de largo alcance. Y algún día hablaré del monasterio de Veruela y la relación que tiene con el exilio alemán. Es uno de los temas que nunca se ha abierto ese melón en España, y cómo hubo un momento en una gran inundación en el ábside, en donde están la cripta en el exterior, que cuando emana todo el agua empiezan a salir abrigos con diferentes simbologías, que merece la pena que un día lo contemos como exclusiva, porque me costó muchísimo. Hay una cosa muy interesante, que es que Veruela era el 5 largo, creo, en teléfono, y el 5 corto era una casa de Borja. Pues llamaban en alemán todas las semanas confundiéndose, acudía el embajador de México, y es muy interesante y lo iremos contando. Luis, un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos, por supuesto. Oye, y como he dicho antes, ya lo comentaba Leonardo, ¿no? Todos atentos, porque los secretos están a la vista de todos. Así que a estar atentos. Bueno, Jesús Guerrero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Menudo programazos estáis trabajando y vais a trabajar, me consta. Y de verdad, gracias por venir aquí a Monzón, ciudad acogedora, ciudad amiga de Abismo, y ya sabéis que esta es vuestra casa y la tenéis abierta para cuando queráis. Gracias a vosotros, que siempre nos ayudáis a crecer, y sin vosotros, de verdad, que Abismo hoy sería muy complejo el camino que hemos emprendido. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. Dani Gueras, gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti por darme la oportunidad de sentarme aquí. Gracias a Jesús, a Jaime y a Luis por acogerme, y poco más que añadir a lo que ha dicho Jesús, ¿no? Que se vienen cositas, ¿no? Muy bien, la verdad. O sea, es algo que es a tener en cuenta. Abismo ha entrado en una nueva era y así se está haciendo notar. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Agradecer a Luismi Córdoba en la realización del streaming, Pepe Bardají en el sonido y Silvia Ladrero, que sin ella pues prácticamente nada esto de la tecnología que se instala sería posible. Así que la próxima semana más les esperamos aquí en Abismo.